¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Terapia de Noticias con novedades de último momento que vamos a estar analizando acá. La posibilidad de que ya mañana se anuncie una cuarentena generalizada. Vamos a ver, vamos a ser prudentes. Se estuvo estudiando este tema hasta hace un rato en una reunión en la Casa Rosada a la que fueron tanto el gobernador Axel Kicillof como Horacio Rodríguez Larreta, intendente porteño, con el presidente. Hay que esperar mañana la reunión con los gobernadores y la posibilidad de una cuarentena entre 2 y 3 semanas. Veremos qué es lo que se anuncia. Todo indica que hasta hoy, día en el que se conocieron 19 casos de infección nuevos en todo el país, se habría acelerado de manera importante el contagio. Esto es más del doble del ritmo que venía hasta ayer. Acá hay que hacer una salvedad. Y es que el Instituto Malbrán solamente puede analizar no más de 120 casos por día y hay muchos que están esperando. Veremos qué pasa la semana próxima cuando sean ya 35 más institutos o laboratorios los que puedan analizar las muestras. Todo indica, además, y estas son las proyecciones de las autoridades sanitarias, que estamos en el principio de la aceleración de la curva. Esto es que según las proyecciones, más o menos entre el 19 y el 20 de abril estaríamos en la parte más alta de la curva y no sabemos cuánto dura esto, si inmediatamente empieza a bajar o sea meseta. Ya hay 7 provincias que restringieron el acceso. Vamos a estar analizando eso ahora en un rato con Jorge Liotti. Hay polémica también con ese tema. Rodríguez Larreta analizó hacerlo hoy a la mañana para la capital federal. Finalmente desechó la posibilidad. Se suponía que iba a dar una conferencia de prensa mañana. Veremos si se acopla a la reunión con los gobernadores. Hasta ahora todo es incierto, pero algunas cuestiones podemos ir adelantando. En el gobierno esto era analizado hasta ahora como una posibilidad, además de, desde ya, de buscarle una solución a la crisis sanitaria, de mostrar al presidente al frente de la situación, que es lo que venía haciendo hasta ahora. De alguna manera hay una especie de consenso de toda la dirigencia política de no tirar piedras de uno y otro lado, salvo algún desliz producto probablemente del estrés y de los nervios, de tirar todos para el mismo lado. Eso pareció mostrar la conferencia de prensa de hace un rato de Sergio Massa en el Congreso con legisladores. Pero claro, hay ya dentro del gobierno, y lo vamos a hablar con Liotti, quienes empiezan a preguntar si, dados los resultados y la proyección de la curva de contagios y las posibilidades que tiene el gobierno ya de frenar lo que parece ser en realidad una situación difícil de controlar en todo el mundo, sí ya conviene empezar a mostrar todos los días, poner la cara, dar medidas, o si no hay que ser un poco más prudente y analizar medidas más a largo plazo y poner ya voceros más profesionales. Bueno, esto forma parte de discusiones que se dan por horas en el gobierno porque, como dije recién, todo es incierto, ni hablar, porque estamos hablando de salud, de las consecuencias económicas en todo el mundo. Insisto, porque esto acá no estamos aislados una vez más. Me voy a sumar a la conversación con mis compañeros en un día caliente desde ya. ¿Cómo andan? Hola, ¿Cómo está, Pancho? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Santa Cruz? Bien, Pancho, ¿sabes que hoy estuve hablando con gente que ha logrado volver del exterior, muy enojados con aerolíneas argentinas por los precios de los tramos? Sí, bueno, sí. La épica esta de rescatar compatriotas que estaban varados en el exterior se convirtió en un gran negocio para la línea de bandera. Hoy tuvieron que abrir a otras empresas estas rutas aéreas, porque, por ejemplo, tengo comprobado y chequeado que hay gente que pagó tramos San Pablo-Buenos Aires 650 euros, algo que es un triple o 3 veces más de lo que cuesta un pasaje en una temporada normal. O sea, esta épica de la repatriación a través de aerolínea terminó siendo un gran negocio y hay mucha bronca. No es tan fácil, ¿no? Quiero darle la bienvenida a Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, gracias. Es un día para analizar estas cuestiones del tránsito y todo esto, ¿no? De las restricciones. Es un día muy particular y van a ser días muy particulares. Hay que
mantener la calma. Mantener la calma y hacer jugar la Constitución y las herramientas que da la Constitución. Cuanto más profunda sea la emergencia, más tenemos que aplicar los instrumentos que nos da la Constitución para enfrentar a la emergencia. Más tenemos que cumplir la ley. Le quiero dar la bienvenida también a Jorge Liotti. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Qué decís, Francisco? Bueno, Massa estuvo ahí en el Congreso. En el Congreso fue, ¿no? No, fue en Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno. Después de la reunión con el presidente, Ajá. con el ministro de Salud, donde se evaluaron estos temas que vos mencionabas recién en la introducción del programa. Y te diría que un poco los 2 o 3 temas centrales que se debatieron y en parte fueron propuestas de los legisladores, fueron los jefes parlamentarios de la oposición y del oficialismo, pero lo importante fue esa imagen conjunta de los líderes de Juntos por el Cambio, Consenso Federal, estaban los del PRO, el radicalismo. Este grupo de legisladores le llevaron al presidente su preocupación respecto de lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, donde se estaba viendo un panorama demasiado fragmentado en términos de adopción de medidas de restricción. Varias provincias, hoy el día cerró con 7 provincias resolviendo cierres totales o parciales de sus fronteras, y esto trajo a la mesa de conversación esta idea de poder hacer una cuarentena total, que es algo que el gobierno ya venía evaluando. Recordemos que el propio Alberto Fernández había dicho hace una semana que era quizás mejor guardarnos por un tiempo para evitar que se empinara la curva de contagios, y hoy dentro de esa reunión el presidente le transmitió la idea que la decisión está tomada, lo que hay que definir es el periodo por el cual se va a extender esta cuarentena total. Esto que vos decías eran 2 o 3 semanas, y se está evaluando el calendario porque en las próximas semanas hay varios feriados largos, en principio el lunes y martes esta semana que se inicia, después está el 2 de abril y eventualmente los feriados de Semana Santa, con lo cual se supone que el impacto no sería tan gravoso como si fueran semanas normales. Esto se va a terminar de definir mañana en la reunión que va a tener Alberto Fernández con los gobernadores para tratar de unificar un poco criterios y que no aparezcan mandatarios provinciales tomando decisiones cada uno por su cuenta y además generando rispideces con países limítrofes porque van adoptando decisiones parciales, como decíamos. El otro dato importante que estuvo sobre la mesa tiene que ver con esto que vos mencionabas respecto de la curva de evolución de contagios. Allí el ministro de Salud reconoció un poco lo que se viene conversando en modo informal o vienen advirtiendo los especialistas, es que hay mayor cantidad de contagiados de los que oficialmente se han reconocido hasta el día de hoy, que son 97, y en gran medida esto tiene que ver con que está centralizado en el Instituto Malbrán los test para evaluar si alguien contrajo el virus o no. Decían, Jorge, perdóname, que sí, de los casos que están esperando todavía, que están bajo análisis, más o menos el 50% podría ser positivo. O sea, esto le agregaría más números, ¿no? Mira, lo que está diciendo el Ministerio de Salud, insisto, en estas reuniones internas reservadas, no lo dice en forma pública, que en el mismo momento en el que aparezcan 35 instituciones haciendo los test, se van a multiplicar los casos porque en todas las provincias están reportando focos más chicos o más importantes que están subestimados por esta estadística que se conoce hasta ahora extraoficialmente. No quiere decir que el gobierno los esté escondiendo, simplemente que no están confirmados porque los test están llevando un tiempo. Claro, como el recuento de votos cuando viene lento, digamos. Jorge, ¿te parece si escuchamos lo que decía Massa hace un ratito y seguimos? Sí, por supuesto. Dale. Para no anticipar decisiones que debe tomar el presidente en conjunto con los gobernadores. Claramente, respecto de cuestiones de profundización del aislamiento, de cuestiones de funcionamiento de la logística de mercaderías, porque proteger la logística de mercaderías es garantizar que la gente tenga el acceso a la comida, el acceso a las cuestiones básicas. El funcionamiento de las fuerzas de seguridad coordinados, fuerzas de seguridad federales con fuerzas de seguridad provinciales, el funcionamiento de los feriados, entendiendo que además estamos justo en un periodo donde coinciden 2 semanas con feriados y podría adelantarse un feriado para trabajar de manera conjunta un proceso más largo de aislamiento. Son todas cuestiones que el presidente debe definir con los gobernadores. ¿Esta idea de esta reunión surgió hoy? ¿Venía planeándose antes? No, ya estaba estipulada. De hecho, ayer había habido una previa donde Ginés González García
fue a la Cámara de Diputados, se reunió con este mismo grupo de legisladores y con Massa como anfitrión. Hoy se trasladaron a la Casa de Gobierno. Es parte de lo que vos mencionabas también, una voluntad primero de parte del gobierno de ponerse al frente de la situación y de convocar a todas las fuerzas políticas. Esto lo resaltaron en esta conferencia de prensa tanto Massa como los bloques opositores. Esta idea de que en este tema están todos juntos, de que los legisladores opositores le dijeron a Fernández que él es el capitán del barco en este caso y que ellos van a responder a las demandas que tenga la presidencia, no solamente desde el punto de vista legislativo, si es que hay que aprobar algún proyecto en el Congreso, sino también desde el punto de vista de la difusión, que es algo que le preocupa mucho, pero mucho al presidente Alberto Fernández, porque está habiendo una subestimación en sectores sociales de esta recomendación tan enfática de que no se muevan, que no salgan de sus casas. Por eso salió ayer tan contundente a decir que el fin de semana largo no era de vacaciones y sigue percibiendo esta preocupación porque hay mucha movilización de gente, mucho más de lo que él esperaría y por eso evalúa esta cuarentena total. Y te agrego un dato más, Pancho, que yo creo que es fundamental. Así como para los próximos días se espera una multiplicación de los casos conforme se expandan los institutos que van a hacer los test, hay un tema central de preocupación que tiene que ver con el conurbano bonaerense y los conurbanos de las grandes ciudades. Allí todavía no se han detectado casos relevantes, no se ha expandido, pero la preocupación tiene que ver con la rapidez con la que se puede propagar el virus en lugares en donde las condiciones en general no responden a esta demanda de aislamiento, donde vive mucha gente en una misma vivienda, donde es muy difícil tomar estos recaudos permanentes que se están enfatizando. Entonces hay una alerta particular en los conurbanos principales del país, sobre todo el bonaerense. Yo les quiero preguntar a mis compañeros acá, lo que ven ustedes hasta ahora, bueno, algunos están guardados, todos están guardados, pero salimos y también pasamos por la calle. ¿Ven que la gente lo está respetando a esta idea de no salir? Yo veo menos gente. Menos gente. Sí, En la calle lo veo que se menos nota, gente, sí, es que en algunas medidas restrictivas que eran duras, si las hablamos 20 días atrás, parecieran una locura. Y hoy la gente está más predispuesta a adoptarlas. Bueno, hay algunos supermercados, por ejemplo, donde ya no dejan entrar más de 10 o 20 personas. Lo mismo pasa con algunas farmacias donde se acumula gente. Obviamente esto tiene que ver con los empleados de comercio que firmaron con los dueños de establecimientos algunas normas, pero lo que yo veo es menos acumulación de gente en general y también en el transporte público. Sí, lo que sucedió era lo previsible, el acopio de mercaderías, toquearse con alimentos, esperando lo que puede suceder que esté todo cerrado. Sí, o gente que no quiere, acá, ojo, gente que no quiere salir porque no, justamente tiene que estar mucho tiempo y dice, bueno, quiero ir una vez al supermercado, no todos los días o cada 3 días. Igual el problema, no necesariamente en una cuarentena obligatoria cierran todos los supermercados, ¿no? Lo que está pasando en España e Italia es que los supermercados están abiertos y están abastecidos. Y que se entra de a pocos al supermercado. No, digo, para no generar esta idea de hay que comprar, si hay cuarentena obligatoria hay que comprar todo ya. No, pero digo lo que creyó la gente. Jorge, sí, es muy importante lo que está diciendo ella porque está esta sensación de que la cuarentena total implica que no te puedes mover de tu casa bajo ningún término. Entonces, acá es importante aclarar que se van a mantener aquellos servicios esenciales, aquellos comercios como el caso de los supermercados o almacenes, el abastecimiento. La gente va a poder ir a comprar con estas limitaciones o restricciones que tienen que ver con evitar acumulación de gente, tratar de dosificar el flujo, o sea, vendrá acompañado de algunas medidas complementarias. Y un dato adicional que quiero agregar a la evaluación es, claramente el presidente Alberto Fernández ha tomado un camino distinto quizás a lo que se venía recomendando, que es postergar las medidas extremas cuando la curva de evolución de los contagios ya está más arriba. Está tomando medidas que Italia y España, son como los dos casos más emblemáticos, tomaron mucho después, pero la percepción que hay en el gobierno es que precisamente como se tomaron muy tardíamente, la evolución de la curva fue en ascenso vertiginoso. Acá se está tomando la estrategia de tratar de adelantar medidas muy drásticas para ver si la curva se puede aplanar y evitar que cuando empiece el frío sea justamente el pico más importante y muy alto de contagios. Jorge, hubo hoy 7 provincias, creo, que suspendieron el acceso, ¿es así? 7, exactamente. Si podemos repasarlas. Sí, teníamos un gráfico, no sé si lo tenemos allí a disposición, con las 7 provincias que total o parcialmente resolvieron
interrumpir o cortar los accesos. En algunos casos lo hicieron en forma completa, en otras no. Acá tenemos el desglose con sus respectivos gobernadores. Los dos primeros que tomaron estas medidas fueron ayer la provincia del Chaco, la provincia, después de Ciudad y provincia de Buenos Aires, la más comprometida y muchísima preocupación por la situación del Chaco porque pueden ser más casos que los que se reportaron hasta ahora. Y la provincia de Mendoza, tenemos Chaco ya con 13 personas infectadas. Mendoza fue el foco. Hoy se sumaron la provincia de Santa Fe, la provincia de Tierra del Fuego, Salta y Jujuy. Esto tiene dos lógicas. Son, en un caso, provincias fronterizas con el Chaco. El caso de Santa Fe y Santiago del Estero responde a la lógica de interrumpir el paso de los contagios probables desde el Chaco. El resto de las provincias tiene la lógica fundamentalmente de cortar el tránsito con Chile, que hay un ida y vuelta muy permanente. Por ahora son estas provincias y un poco y también hubo, hay que decirlo, algunos municipios, por ejemplo, San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, Chacabuco, los municipios de la costa que querían evitar que viniera un flujo en el fin de semana. Entonces también la reunión de mañana tiene por objetivo ordenar esto que un poco se había desmadrado. No cayó bien, Jorge, en el gobierno nacional, pregunta. Dicen que no cayó bien al gobierno nacional que estas provincias se cortaran solas. Bueno, porque de alguna manera empezaron a generar un cierto desorden e inclusive una cuestión, hay una dimensión que yo imagino que ahora lo vamos a tratar con Gil Domínguez respecto de la constitucionalidad, digamos, el grado de institucionalidad de estas medidas en las cuales las provincias cierran como si fueran pequeños estados, cierran sus fronteras con atribuciones que colisionan con lo que establece la Constitución Nacional respecto del libre tránsito y circulación dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, todo esto se va a buscar ordenar mañana. Es una típica pregunta para un constitucionalista. ¿Es legal hacer esto? ¿Es correcto? No, primero tenemos que aclarar que todos tenemos muy presente que hoy la pandemia global implica que la protección del derecho a la salud pública como derecho colectivo tiene un lugar preferente y justifica ciertas restricciones de derechos subjetivos individuales. Ahora, las respuestas tienen que ser dentro del marco de la Constitución y el sistema federal. Nuestra Constitución establece que todos los ciudadanos de las provincias, vivan donde vivan, tienen los mismos derechos, que no se pueden establecer aduanas internas y que todas las personas tienen derecho a circular libremente por el país. Con lo cual, lo que han hecho estos gobernadores, yo sumaría a La Pampa a ese cuadro, es contrario a la Constitución y lo que hace es dinamitar el sistema federal argentino. ¿Y no retrasa también la solución? Porque en China debe ser más fácil hacer esto. Sí, más allá de la cuestión sanitaria, me parece que lo que hacen con estas decisiones los gobernadores es transformar un sistema federal en una confederación con derecho de secesión. Y uno, aún en estas situaciones de emergencia, de excepción, en donde se justifica la restricción de ciertos derechos individuales en pos de la protección de la salud pública, no puede justificar que se arrase con el sistema federal y con el sistema institucional para dar respuestas. ¿Y cuál sería el modo correcto de hacerlo? Y hay dos modos. Uno, el que ya está empleando el presidente, que es utilizar el mecanismo de la emergencia a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia, que valen como una ley a partir de que son publicados hasta que el Congreso los trate, o a través de los decretos delegados. Ella tiene una ley de delegación de facultades que sancionó el Congreso recientemente, donde está la emergencia sanitaria que el presidente amplió con el decreto de necesidad y urgencia 260. Esa es una primera posibilidad que el presidente puede ampliarla a lo que sería un aislamiento social obligatorio general. Y la otra posibilidad, si haciendo esto ve que no hay respuestas, como bien decía Jorge Liotti recién, que no hay respuestas por parte de la sociedad, la otra posibilidad que contempla la Constitución y los tratados sobre derechos humanos es el estado de sitio sumado al estado de excepción, que son parecidos, pero que se complementan porque uno lo establece la Constitución y otro los tratados sobre derechos humanos. Doctor, el estado de sitio de Argentina ha tenido, ya en la democracia moderna, del 83 para acá, 2 o 3 veces, en 2001 recuerdo... duró poco. 89, duró poco, pero tuvimos estado de sitio. Comparando la situación con Chile, con el tema de las protestas sociales, donde se aplicó el estado de excepción y el toque de queda, constitucionalmente, ¿está permitida esa medida en democracia? Por ejemplo, un toque de queda, que es la imposibilidad de circular. Nosotros no tenemos toque de queda. Nosotros tenemos el Instituto del Estado de Sitio, que es el caso de ataque exterior, que no es este, o de conmoción interior. Se pueden suspender las garantías constitucionales en parte o en todo el territorio.
lo tiene que establecer el Congreso. Si el Congreso está en receso, lo puede hacer el presidente, y esto le otorga al presidente la facultad de arrestar o trasladar a las personas sin necesidad de que intervenga el Poder Judicial, salvo que las personas decidan salir del país. Ahora, Jorge, ¿vos lo ves a Alberto Fernández impulsando el estado de sitio? Mirá, es una medida muy extrema que obviamente también es muy antipática. Habrá que ver también cómo es la respuesta, cómo es la evolución de la pandemia en la Argentina. Me da la impresión de que está adelantando medidas para tratar de evitar medidas más drásticas, sobre todo contemplando que la imagen que puede dar fuerzas de seguridad, o inclusive ahora hay una logística de acompañamiento de las fuerzas militares deteniendo, por ejemplo, gente porque no respeta el estado de sitio, es muy complejo. A nosotros nos retrotrae, por ejemplo, al caso del 2001. También, si mal no recuerdo, lo tuvo que aplicar Alfonsín en alguno de los picos de hiperinflación. 89, o sea, claro. 89. O sea, son episodios muy traumáticos, convulsionantes. Bueno, hay que ver si acá, al no tratarse de una cuestión como en aquellos casos que tiene un origen político, económico, donde hay una insatisfacción de la gente con los gobernantes o con la dirigencia o con la situación económica, si esto genera mayor conciencia social respecto de lo importante de quedarse voluntariamente. Yo creo que lo que menos desearía el presidente Fernández es tener que recurrir a la fuerza pública para hacerle cumplir la ley, ¿no? Ahora, doctor, ¿hasta qué punto un policía puede meterse en la libre circulación de una persona, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, hoy tenemos un decreto de necesidad y urgencia que establece que hay determinados grupos de personas que tienen que estar sometidos a un confinamiento social, un aislamiento social, y que si no lo cumplen están violando la orden de una autoridad competente que tiene por objeto evitar la propagación de una epidemia, y que esto está castigado. O sea, esos son estos grupos. La Estos son estos grupos. cuarentena. Ahora, si esto se extiende Claro. a toda la sociedad, con excepciones razonables, no puede ser un aislamiento total, sino tiene que haber excepciones, que es poder ir al supermercado, poder ir a la farmacia, poder moverse por algún tema de motivo familiar. Tiene que haber una serie de excepciones. Ahora, si eso se amplía a todo el conjunto de la sociedad, se va a seguir aplicando, en el marco de la emergencia, se va a seguir aplicando los mismos artículos del Código Penal para aquellas personas que no cumplan con este aislamiento y no estén dentro de esas excepciones que se tienen que establecer. Una pregunta, porque conozco casos en los cuales, de hecho, por supuesto, las personas que vuelven de viaje del exterior tienen que estar en cuarentena, pero hay mucho conflicto y mucha zona gris con lo que pasa con las personas que viven, ¿no? Con los que tienen que estar en cuarentena, ¿no? Con los convivientes. Según ese decreto, las personas que conviven con la gente en cuarentena pueden salir, ¿no? Pero lo que estuvo pasando, y conozco casos, es que los propios vecinos empiezan a denunciar a los convivientes que no estuvieron en el exterior por circular libremente, ¿no? Y la policía interviene en estos casos, ¿no? Como la policía tratando de encerrar o privar de la libertad a convivientes que no estuvieron necesariamente en el exterior. ¿Cómo funciona? Y digo, ¿qué pasa con estas zonas grises, ¿no? en esta libertad de circulación? Bueno, siempre en estas zonas grises la interpretación es pro el derecho a la libertad de circulación, siempre favoreciendo y garantizando el ejercicio del derecho. El tema es que en la medida en que se tome un aislamiento general y no se cumplan o no se cumpla en el marco de previsiones que se pueden estar pensando para hacerlo efectivo, y necesariamente tenés que ir a una situación más dura, porque no hay ninguna posibilidad de un Estado vigilante que a través del aparato jurisdiccional, el aparato penal, pueda hacer cumplir estas medidas en el marco de una emergencia como la dictada por el presidente. Esto, si no hay un acatamiento social, es imposible que el Estado, con las fuerzas de seguridad, lo va a cumplir. Y si no hay un acatamiento social que torne eficaz la medida, necesariamente se va a tener que ir a un estado de sitio. Ahora, hay un dato, abonando un poco lo que preguntaba Camila, ya se están investigando más de 3.600 denuncias por supuesto incumplimiento de las cuarentenas, tanto de gente que vino al exterior o de familiares o personas que se entiende que han estado en contacto con infectados. Bueno, en la justicia ya hay más de 3.600 casos, o sea, hay una preocupación importante de un sector de la sociedad para que aquellos que un poco subestiman la importancia del aislamiento no lo hagan. Igualmente, esto a la escala que todavía hoy está la epidemia dentro de la Argentina.
hay que ver qué pasa en todo caso posteriormente. No, y además es una escala que se relaciona con un grupo determinado y un Exacto. grupo preciso. Exacto. Si el aislamiento es hacia todos, no hay ningún aparato jurisdiccional represivo que banque las denuncias Claro, o eso le el quería- sometimiento o proceso penal. No Absolutamente. existe un Estado vigilante que pueda dar respuestas a una rebelión social frente o el incumplimiento Eso le quería preguntar. masivo. ¿Este tipo de crisis debilitan de alguna manera el sistema institucional o hay una posibilidad de fortalecerlo? No, creo que lo fortalece porque obliga a las personas a tomar conciencia de que los sistemas institucionales funcionan por el sometimiento voluntario de las personas a la ley y a la Constitución. Que no puede ser que la ley y la Constitución funcione solamente bajo la amenaza o el funcionamiento del aparato jurisdiccional, el aparato represivo. Si las sociedades, hay muchas sociedades muy desarrolladas y muy modernas en donde tienen pocas leyes, pocos tribunales, pero esas leyes se cumplen y las sociedades las acatan. Y tenemos otras sociedades que estamos llenos de leyes, constituciones muy desarrolladas y sin embargo no las cumplimos. Lo Me parece lógico es que, tener menos leyes. lo lógico es tener las leyes necesarias y que se cumplan, según la demanda de cada sociedad y el contexto cultural de cada sociedad. Doctor, nuestro estado de sitio es similar a alguna de las medidas que ya se tomó en algunos de los lugares en el mundo que están sufriendo esta pandemia. Digo, Italia, Francia, España, China. Sí, todos tienen un parentesco que es que hay una situación de excepcionalidad que le da más poder a los órganos especialmente de poder, especialmente el presidente, y que limita con mucha intensidad determinados derechos. Más allá de los nombres, y más allá de las características, todos tienen este denominador común, pero también los tratados sobre derechos humanos prevén estados de excepción. El Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tienen jerarquía constitucional, también prevén una situación de medidas excepcionales o estados de excepción. Incluso si uno piensa, ¿no? Si uno se va a la antigua República Romana, ¿no? En esa época existía la Justamente. figura de la dictadura, La que era dictadura. como tenía una acepción más positiva que la que tiene hoy la idea de la dictadura, y era justamente esos momentos de crisis y de excepción en los cuales había que suspender las libertades del contexto republicano normal en pos de la concentración del poder por la crisis. Y lo que exigen los tratados sobre derechos humanos es que las medidas que se tomen sean proporcionales, que las medidas que se toman tengan relación con el fin que se está buscando, que hay un grupo, nadie se exceda desde el claro, un poder. grupo de derechos que no se pueden suspender, el derecho a la vida, la integridad física, los derechos del niño, el derecho a la familia, de los derechos políticos, no se pueden suspender, ni las garantías que los protegen tampoco se pueden suspender, que las medidas tengan un tiempo determinado y que no se puedan perpetuar en el tiempo. Y fundamentalmente que se cumpla con la ¿Y Constitución. los que se suspenden qué es exactamente? ¿Lo que sí queda suspendido qué es? Son determinados, hay ciertos derechos que no pueden Ok. ser Bueno, ahí hay suspendidos, un ni dilema- aún en un estado de excepción, hay- ni aún con la pandemia más grande que Ok. nos pueda asolar, no pueden ser Ahí hay un suspendidos. dilema que uno podría pensar, ¿no? Porque lo que estuvo circulando es que en muchos países en los cuales estuvieron desbordados los sistemas de salud, se tenía que decidir a quiénes se les iba a dar camas, ¿no? A qué sectores de la población se iba a priorizar en casos de terapia intensiva, en casos de necesitar respiradores. ¿Quién vive y quién muere? básicamente. Claro, y ahí se plantea un Se- dilema se- muy claro que ahí ya limita, ¿no? En Con algunos esta- hospitales de Italia, según médicos, tuvieron que tomar esa determinación, ¿no? No había Entonces, respiradores ¿quién para lo todos. quién lo toma eso? ¿Un médico lo toma Un un médico. juez en un proceso sumarial de 24 horas? Porque hay una colisión de derechos. Entonces, esa colisión Claro, de ahí derechos, ya el estado de excepción entra en una zona más- Bueno, pero si vos tenés un estado de excepción y llegás a esa situación de colisión de derechos, de casos que son muy, muy cruentos y casos que la solución que vos tomes siempre es una solución muy compleja. ¿Quién la va a tomar? ¿Un médico o se la vas a dar a un juez para que en 24 horas o 12 horas te resuelva en esa colisión de derechos a quién le das al respirador? Doctor, También es complicado pensar que lo tiene que hacer un juez a eso, ¿no? Pero Como- es que para eso tiene que están ser los el jueces. médico. Doctor, en la Argentina hoy en el Código Penal existen algunos artículos que están previstos para este tipo de situaciones. El artículo 202, el 205, quien propaga una enfermedad, quien no, Sí. no haga caso a las directivas oficiales o a las normativas para prevenir la expansión de una enfermedad, buscando el bien colectivo. En un estado de excepción, ¿ese Código Penal se aplica o hay otros tipos de No, el reglas? Código Penal se sigue aplicando, lo que pasa, pero hay que hacer una distinción, porque hay ciertos tipos del Código Penal que tienen penas muy duras que castigan esas situaciones de propagación dolosa, como de terrorismo, Sí. de una epidemia. El artículo 205 dice quien no El haga 200 caso a la sí, norma. El 202 es eso. Ahora, el 205
el 235, 236, sí hablan de aquellos que no cumplan con una norma, claro. las penas son mucho más leves. Pero el Código Penal, aún en estado de excepción o estado de sitio, se sigue aplicando. Lo único que le da el estado de sitio al presidente es la facultad de arrestar y de trasladar a una persona de un lugar a otro del país y de restringir con mayor intensidad ciertos derechos. ¿Le dice algo que el epicentro europeo esté en Italia y en España? ¿Habla del sistema institucional, de la sociedad? ¿De qué habla eso? Me parece que habla de una sociedad que no tomó conciencia de los efectos de una pandemia de esta naturaleza. Y de alguna manera me parece que esta vez nosotros que venimos, muchos de esos lugares, estamos tomando la conciencia, por ejemplo, de lo que ellos no tomaron y adoptando las medidas Y si hoy correspondientes. tuviera que usted aconsejar al presidente, ¿avanzaría más rápido en estas medidas, por ejemplo, en la de declarar un estado de sitio? Es que yo no soy un experto médico. Eso tiene que tomarse una medida de esa naturaleza conforme a los expertos, qué dicen los expertos y qué es lo más eficaz. Después uno lo traduce normativamente, pero la base para adoptar cualquier medida normativa hoy es la opinión de los expertos, de Ahora, cuál es la mejor estrategia para llevar adelante. Ese es un punto muy importante porque es parte de la evaluación. La medida de que la cuarentena sea total es una medida muy drástica, probablemente la más importante que se puede tomar para tratar de que la sociedad quede aislada y no se puede extender indefinidamente en el tiempo. En general las tomaron aquellos países o aquellos gobiernos cuando ya estaba muy escalada la crisis de contagios. Acá la Argentina está tomando una decisión estratégica que sería adelantar cuando todavía el nivel de contagio no es tan alto. Y esto habrá que ver su efectividad porque efectivamente puede resultar que aplane la curva y que entonces se demuestre que fue efectiva y eficaz, algo que todavía no sabemos, o que por el contrario pasen 2 o 3 semanas y la curva siga alta y haya un nivel de saturación social y ese es un riesgo que se empieza a correr porque una medida no se puede extender indefinidamente en el tiempo. Entonces, habrá que ver si esta medida anticipada genera el efecto que se está buscando, porque si no genera ese efecto, la extensión también indefinida va a provocar otras disrupciones que son las que se quieren evitar, ¿no? Jorge, hay un nombre que está sobrevolando esta conversación que no sé si te puedo dejar la pregunta picando, no sé si vamos al corte, ahora me dirán, que es Cristina Kirchner. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que la llevó a tomar la decisión de irse? Si piensa volver, ¿cómo la ven en el entorno de Alberto Fernández? ¿Se sabe algo de eso? No, conscientemente no. Está en este momento en Cuba, como sabemos, con su hija. La lectura que hubo fue que esta necesidad familiar de viajar despejó un poco el horizonte. De todos modos, no hay ninguna voz en este momento disonante dentro del amplio universo del oficialismo. Te habrás dado Nadie la cuenta. está cuestionando, digamos. Nadie está hablando fuera de lo que está diciendo el presidente. Esto marca de alguna manera que en última instancia, en una situación tan crítica como la actual, hay un principio de disciplina general de que nadie se bandee por fuera de lo que es el discurso oficial y que el apartamiento de Cristina libera un poco el terreno para que Alberto Fernández se pueda mostrar como el capitán en la tormenta, que es lo que se está viendo. Yo te diría un rol que le sienta bastante bien en tanto y en cuanto la pandemia no escale. A mí me da la impresión de que se ve un presidente activo que escucha, que toma medidas, todos los días hubo decisiones del gobierno y esto tiene una alta valoración positiva de acuerdo a algunas encuestas que empezaron a circular y también dentro de la oposición. Obviamente que todo esto depende de cuán efectivas sean las medidas que se están tomando. Hoy todavía la pandemia en la Argentina no impactó de lleno y entonces si esto continúa, te diría, con un ritmo razonable, yo creo que va a ser un triunfo político al final del camino que no sabemos todavía cuánto va a ser. En este sentido, el apartamiento de Cristina, aunque sea en su silencio, contribuye a que Fernández se sienta y se perciba en la sociedad más firme de lo que había sido en las semanas anteriores, en donde justamente todos estábamos hablando de cómo se había instalado negativamente esta idea de que Cristina Kirchner era la que en definitiva tomaba decisiones de fondo. Esto yo creo que hoy, ya sea por decisión estratégica o por la necesidad concreta que expone la crisis, afortunadamente no tenemos este problema. Un cisne negro, un verdadero cisne negro. Gracias. Pancho, Sí. Hoy el primer muerto en Cuba por el coronavirus, Sí, un un turista turista italiano de italiano, 61 sí. años. Ujú.